¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana en la cual ya hay programadas varias reuniones de comisión, un feriado en el medio y el pensamiento por parte de algunos bloques en la convocatoria a alguna sesión especial para los próximos días o específicamente para el mes de abril. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Efectivamente, mucha actividad en términos de convocatoria a comisiones, pero también, como decíamos la semana anterior, toda la información está centrada en lo que sucede el jueves 3 de abril, día en que se juntará el Senado de la Nación. Así A las 2 de es. la tarde. Ya está publicada en la página del Senado de la Nación la convocatoria a la sesión especial para el tratamiento de dos órdenes del día, una del año 24, otra del año 25, y es justamente los dictámenes que tienen los dos jueces, candidatos de jueces a la Corte, designados en comisión, uno de ellos asumidos. Una de las órdenes del día, la de Ariel Lijo, tiene el dictamen de acompañamiento a su designación como juez de la Corte, es el único que no asumió hasta el momento, mientras que el pliego de Manuel García Mansilla tiene dos dictámenes de rechazo a ambos de los miembros que integran la comisión, de acuerdo por el número de senadores que hay en esa comisión. Así que toda la atención después del feriado del 2 de abril, día en que recordamos a los caídos en Malvinas, todo va a estar centrado en el Senado de la Nación. Bueno, Senado que tiene también una vasta cantidad de eventos que va a realizar respecto ya desde el día de hoy, recordando la gesta de Malvinas. Exacto. Y va a haber un evento en particular el día viernes, en la cual ese evento lo va a encabezar la propia vicepresidenta Victoria Villarruel. Veremos qué es lo que ocurre en el Senado Nacional, veremos qué es lo que ocurre con los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla, y veremos también si se aprovecha la sesión, en caso de haber quórum, se aprovecha la sesión del día jueves para empezar a designar a los integrantes en la Auditoría General de la Nación, por lo menos los que refieren a la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados, me parece que todavía el tema lo veo un poco verde como para llegar al recinto. Transita negociaciones, hay que recordar que son 3 miembros de la Cámara de Diputados, 3 miembros de la Cámara de Senadores. Es proporcional a la cantidad de miembros que tiene cada uno de los bloques. Aquí en la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, no están tan claras las mayorías en términos de a quién le correspondería una bancada. Sin duda, Unión por la Patria en ambas cámaras tiene mayoría importante, con una distancia casi del doble de los integrantes de cualquier otro bloque, así que se descarta que uno de los miembros de ambas cámaras va a ser de Unión por la Patria. Hay que definir qué pasa con el PRO, con el radicalismo y con el oficialismo aquí en la Cámara Baja. Bueno, vamos a repasar la información más importante. Vamos a los títulos del día de hoy. Comisión de Legislación del Trabajo, vemos a Martín Tetaz, su presidente. Diputados debatirán sobre el financiamiento en los sindicatos. Baja de aranceles a la importación de indumentaria y calzado. La medida del gobierno apunta a fomentar la competencia y reducir los precios locales. Votación, pliegos de Lijo y García Mansilla, sesión en el Senado pedida para este jueves a partir de las 14 horas. Bueno, ahí estaba uno de los temas que empezamos a señalar y comentar y que está en nuestros títulos, el tema del Senado Nacional. Exacto. Otro de los temas que seguramente lo podemos abordar con nuestro próximo invitado, nuestro primer invitado, porque ya nos vamos a la provincia de Córdoba. Le damos la bienvenida al diputado Luis Picat, de representación de la provincia de Córdoba, de la Unión Cívica Radical. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí Amanda Alma y Fernando Fraquelli te saludamos. Bueno, una semana donde la Cámara de Diputados no va a estar sesionando, pero sí muchos temas que van avanzando. Sin duda, parte de la actualidad argentina tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y preguntarle ahí, diputado, cómo ve las negociaciones que lleva adelante el Ejecutivo, bueno, ante estos anuncios de un inminente acuerdo. Ustedes fueron parte, usted de hecho fue parte de los que votaron a favor del decreto 179 que habilita este tratamiento, la posibilidad de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, a ver, creo que hemos discutido este tema y todavía seguimos pensando en la misma dirección, que era necesario tener fondos frescos para engrosar las reservas del Banco Central. Esto va a permitir, por lo menos son los presupuestos que tiene el Banco Central y el Tesoro de la Nación, poder también fortalecer el peso y a la vez la apertura al cepo, que tan esperada está por muchos inversores que quieren tener previsibilidad respecto al dinero que colocan en la Argentina y tener una transacción de libre mercado, si se quiere, a partir de esta apertura. Eh, ya lo que ya se conoce hasta el momento es que serían 20.000 millones de dólares. Dentro de esos 20.000 millones de dólares hay que ver qué libre disponibilidad podría llegar a tener el Banco Central. Si sumamos estos 20.000 más el flujo de entrada-salida respecto a lo que va a pasar en el año en cuanto a la balanza de cuenta corriente, se espera que se llegue a tener reservas a finales del año por más de 50.000 millones. Ya con más de 50.000 millones llevaría mucha tranquilidad a lo que sería el valor del dólar y el valor del peso y poder unificar de una vez por todas la posibilidad de tener un único tipo de cambio y estar con un tipo de cambio real multilateral similar a nuestros países vecinos. Luis, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Luis, el hecho que nos metemos ya en el terreno electoral, porque el calendario electoral a partir de lo que fue el cierre de las listas en la ciudad de Buenos Aires parece como que nacionalizó ya una elección que el 18 de mayo va a ser solamente en la ciudad de Buenos Aires. Pero el hecho de que las convocatorias a las elecciones del próximo mes de octubre, ¿esto puede hacer acelerar al gobierno la salida del cepo o esperar hasta, bueno, conseguir finalmente y lograr esos 50.000 millones de dólares para poder salir de una manera más tranquila? A ver, Fernando, son dos o tres cosas distintas. Te voy a tratar de poner en contexto y responderla porque digo que son tres cosas distintas. Por un lado, volvamos al FMI, la tranquilidad que le daría el gobierno tener un stock de activos en el Banco Central por más de 50.000 millones. Creo que está dentro del programa que ya en marzo del año pasado establecía el Banco Central con diferentes informes. Uno puede revisar los informes del vicepresidente Vladimir Wermin, donde establecía tres fases. La fase 1 de estabilización, la fase 2 de sacar los impuestos y la fase 3 es justamente esto, llegar a un momento de liberar el cepo. Yo creo que están cumpliendo cada una de estas fases de manera programática. Con respecto a las elecciones, acaban los dos puntos, en los cuales es mi perspectiva, no creo que sea la certera, pero por lo menos es lo que pienso que puede llegar a suceder. Generalmente las elecciones provinciales, por lo menos en el interior, no se nacionalizan, terminan siendo muy locales y la gente al tener al candidato de manera cercana, elige por la capacidad del candidato y no por tanto por el color del partido. Yo creo que la Libertad Avanza va a ser una apuesta en querer engrosar las filas de sus dirigentes. Acuérdense que no tiene ni un intendente en ningún sector del país, en ningún lugar del país, y es un inicio de empezar a darle volumen a este partido que nació con una sola persona, que es hoy el presidente, y con algunos
partidos satélite, que hoy son los legisladores que están en la Cámara Alta y Cámara Baja. Luego de pasado este primer semestre con las elecciones provinciales, ya a partir de agosto, con la formación o no de alianzas, y ahí vamos a ver realmente lo que tiene la Libertad Avanza y cada uno de los partidos. Y, y creo que el gobierno está apostando, volviendo al primer tema del FMI, que lleguemos a septiembre con uno de los primeros mandatos, y creo que el único que el gobierno está empecinado en cumplir, que es la baja de la inflación. Si llegamos a septiembre con una inflación de 1,5% por debajo de los 2 puntos, o 2 puntos como máximo, me parece que la elección ya está cantada, va a ser un gran triunfo de la Libertad Avanza. Diputado, preguntarle entonces en relación a los vínculos. Usted pertenece al radicalismo, ¿cómo están los vínculos entre los distintos bloques? Aquí en la Cámara de Diputados de la Nación venimos de algunas sesiones donde, bueno, ha sido cuestionado el rol del presidente de la Cámara o ha sido discutido también la manera en que dirimieron algunas discusiones los diputados del oficialismo. ¿Cómo ve usted entonces la relación entre el oficialismo y los distintos bloques de la oposición? Yo vengo insistiendo desde el principio de año que lamentablemente este año que es electoral, mientras más cerca lleguemos al momento de definir listas, más rispidez va a haber dentro de la Cámara, porque se mezcla lo electoral con la necesidad de sacar leyes. Espero que por lo menos en el gobierno, cada su bloque eh, pueda también tranquilizarse y bueno, que no sucedan lo que ha pasado en las últimas 2 sesiones, como el resto de los bloques. Me parece que lo que ha demostrado la Cámara es que necesita mayor profesionalidad y las cosas, ya sea personales o electorales, se puedan sacar de un lado y realmente discutir las leyes que necesitamos discutir. Por ejemplo, bueno, tenemos leyes respecto a lo penal que quedaron demoradas, que tienen que ver con la edad de imputabilidad, por ejemplo, que es tan necesaria después de los últimos crímenes que hubo. Y bueno, ahí hay necesidad que 4 comisiones se pongan de acuerdo y se pongan a trabajar en esa ley y poder nuevamente sesionar y empezar realmente a discutir lo que la gente necesita. Hoy necesita resolver temas de seguridad, se le necesita dar herramientas a los jueces para que deje de haber una puerta giratoria. Y bueno, deberíamos volver y encarar esos temas y no electoralizar cada una de las sesiones. Pero bueno, lamentablemente es un año electoral y cada 2 años pasa esto. Por suerte hemos sacado las pasos. Eso nos da por lo menos un par de meses más de trabajo dentro de la Cámara. Ujú. Luis, y hablando un poco del trabajo de la Cámara, preguntarle y aprovechando estos minutos para preguntarle por un proyecto suyo que tiene que ver un poco con situaciones que a lo mejor se dan en el interior de la República Argentina, saliendo de lo que es la ciudad de Buenos Aires, y que es un proyecto de ley suyo respecto a la identificación del ganado en general. ¿Por qué esta iniciativa? Sí, Fernando, bueno, gracias por traerlo a la mesa. Eh, Esto está un poco en stand-by porque tenía que ver también con el proyecto del Ejecutivo de poner caravanas electrónicas en el rodeo vacuno, en el ganado vacuno. En realidad, este proyecto lo que trata es de empezar a discutir ciertas prácticas que tienen que ver con el manejo del ganado vacuno, ovino y porcino, que está relacionada a la marca y señal. Eh, Algunos sabrán, el ganado vacuno y algunos otros se marcan a través de un hierro caliente, una marca de fuego que se llama, en lo que dice la ley. Y yo lo que propongo que ya a través de, estamos en el siglo XXI, ya a través de tecnología, podamos identificar al ganado porcino y vacuno de otra manera, eliminando la marca de señal en la oreja en el caso del porcino y eliminando la marca de fuego en el caso del ganado vacuno. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, el caso del ganado porcino es mucho más fácil porque eh, los rodeos y el manejo hoy es intensivo y se puede manejar un solo número de identificación por lote. En el caso del ganado vacuno existe la tecnología que es a través del chip y de la lectura electrónica, que se instala a través de una caravana electrónica en cada una de las orejas. Fuera del tecnicismo, creo que la discusión
viene, y estoy convencido que viene desde el lado del bienestar animal y desde el lado de lograr a través del bienestar animal mayor producción, porque esto implicaría tener mayor fuente de datos para tener una mayor eficiencia, por ejemplo, en preñez y en lo que es la ganancia diaria del peso vivo de cada uno de los animales. Bueno, está instalada en la comisión, todavía no hemos debatido el tema. Vuelvo a decir, por un stand-by, por una pausa respecto al estado del proyecto también de caravanas electrónicas por parte de la Secretaría de Agricultura. Diputado, por último, preguntarle, hay un tema pendiente que distintos bloques vienen planteando, algunas iniciativas se estuvieron discutiendo en la Comisión de Agricultura, esta vez parte de los representantes del sector agropecuario. ¿Qué pasa con las retenciones? Está por vencer en junio justamente un plan de baja de retenciones a algunos commodities, pero desde algunos otros colegas suyos de su mismo bloque, por ejemplo, incluso de otros partidos políticos tienen iniciativas para discutir en torno a las retenciones a las actividades agropecuarias. ¿Cuál es su perspectiva y si cree que se puede modificar el esquema actual por alguna que tenga flotación o parámetros para la modificación de esa imposición que pone el Estado Nacional a la producción en su proceso exportador? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que hay que contextualizarlo. Venimos de todo el año pasado de haber sacado algunos impuestos, como es el impuesto del país. Los precios relativos se acomodaron, por lo cual eso ha hecho bajar entre un 35 y un 40% los precios de los insumos agrícolas. Se eliminaron todas las retenciones a nivel de los productos regionales. Eso ha vuelto a darle competitividad, por ejemplo, a la leche, que ha tenido muy buenos resultados en el 2024. Y yo estoy convencido de que el gobierno no va a dar marcha atrás, porque sería tirarse un tiro a los pies, volver hacia atrás y volver a colocar nuevos impuestos, porque esto de retirar un beneficio que se le ha dado a los productores de aquí hasta junio es parte del discurso presidencial de ir bajando impuestos. Eh, lo cierto es que también el gobierno, con una cierta estrategia, me parece, de acumular dólares, insiste en que las retenciones volverían al 31 de diciembre del 2024. Milei, el presidente, ya en la última Expo Agro que hubo en San Nicolás, expresó nuevamente que está en camino de bajar las retenciones y de acuerdo a mis presupuestos en los próximos 2 años y con el superávit que puede llegar a tener esos presupuestos, el gobierno tendría la posibilidad de eliminarlas por completo a las retenciones y de eliminar el impuesto al cheque. ¿Qué hay que esperar? Bueno, hay que esperar que se cumplan justamente ese presupuesto a fin de año y me parece muy válido que mis colegas en la Comisión de Agricultura sigan insistiendo, así como las entidades sigan insistiendo y en sí en mi persona también, de que las retenciones es el peor impuesto que puede tener la producción, es el peor ejemplo que puede tener un país en restringir la posibilidad de lograr más empleo y mayor dólares a través de la exportación. Y bueno, se ha visto reflejado cuando se quitaron las retenciones del trigo y la superficie de trigo se duplicó y la producción se duplicó. Hay evidencia empírica al respecto. Así que, bueno, en la comisión vamos a seguir trabajando. Hay cientos de proyectos, pero me parece que el más concreto y el que más éxito va a tener es que directamente el gobierno cumpla con su palabra a través del superávit, poder eliminar estos impuestos distorsivos como son las retenciones, como son los impuestos al cheque y a partir de ahí exigir a las provincias y a los municipios que también puedan bajar el nivel de carga impositivo para que podamos ser competitivos y poder exportar más. Luis, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Luis Picat, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba. Claro, uno de los diputados que va acercándose cada vez más al oficialismo, lo planteaba
la pregunta que vos le hacías, Fer, respecto a las elecciones en el distrito de Córdoba, el segundo distrito más importante, Sí. el tercero después de la ciudad de Buenos Aires, el número de habitantes es el segundo, viene provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, bueno, donde se define un poco y se reparte también la representatividad. Veremos cómo le va a los diferentes espacios, porque por ahora ya están inscritas las alianzas, ya están inscritos los candidatos en la ciudad de Buenos Aires, hay que ver cómo avanza para la discusión nacional, recordando que la mitad de los diputados se renuevan este año y algunas provincias. Córdoba no es de las provincias que renuevan senadores todavía. Claro. Pero sí distritos importantes como Ciudad de Buenos Aires, también distritos importantes de la Patagonia, tienen representantes que tienen que cambiar sus senadores, que recordemos que son 3, 2 que saca, 2 bancas que corresponden a quien saca la mayor cantidad de votos y una banca a la fuerza que sale inmediatamente segunda, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, es la representación de la provincia en el Senado Nacional, que tiene algunos temas importantes como la elección de los jueces de la Corte. Exactamente, bueno, y bien lo decía el diputado Picat, cada distrito tiene su elección y luego será octubre donde va a ser una elección nacional, pero con su particularidad, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene un impacto en lo que tiene que ver con la política nacional y, por supuesto, en una elección como por ejemplo la del próximo 18 de mayo, donde una carta muy fuerte del gobierno como es el vocero presidencial Manuel Adorni, con la figura por el crecimiento que tuvo en las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires, desde el otro sector opositor a la Libertad Avanza, estamos hablando de Unión por la Patria, que es el candidato de ahora Buenos Aires, que es Leandro Santoro, un ex jefe de gobierno como Horacio Rodríguez Larreta, los candidatos del propio oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los candidatos de Jorge Macri, Silvia Lospenato, la diputada nacional del PRO, acompañada por no solo el exdiputado Lombardi, sino también por la vocera del actual alcalde de la ciudad, ¿no? Laura Alonso. Bueno, hacen que esta elección se la mire con otros ojos. No es netamente local. Hay la participación también de varios diputados nacionales, como el caso de Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, el caso de Paulo Oliveto, de la Coalición Cívica. Para legisladores porteños. Exactamente, para legisladores porteños. Previamente el calendario electoral se va a abrir el 13 de abril. En Santa Fe, pero en pocos días. Para paso y constituyentes. Constituyentes de la reforma constitucional de la provincia. Pero todos van a hacer lecturas. Sí, claro, porque también hay muchos diputados nacionales que van a ser constituyentes. Una constitución que nos contaba hace unos días Esteban Paulón viene muy demorada en sus reformas, que en la década de los 90 se reformaron muchas constituciones provinciales, no así la de Santa Fe. Bueno, una reforma constitucional, entendemos a Mayoraz como uno de los representantes del oficialismo, también a Germán Martínez como uno de los referentes de la oposición, algunos otros diputados y senadores también importantes que estarán representando también Romina a sus Díez fuerzas. También, me parece. Romina Díez también, lista, sí. ¿no? Junto con Mayoraz, desde las filas de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos al primer corte del día de hoy, lunes ya, último día del mes de marzo. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud.
Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos en una semana que va a ser corta porque tenemos el feriado del 2 de abril en el medio de la semana, el día miércoles, día en que se recuerdan a los caídos, a los más de 600 caídos en la lucha por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Y el jueves hay sesión en la Cámara de Senadores. Seguramente parte de los homenajes va a tener que ver con esto. El Congreso de la Nación es muy activo en la defensa de la soberanía sobre Malvinas. Hay muchos actos, año tras año. Cuando se conmemoraron los 40 años de la guerra también fue muy importante el momento y estos procesos que se van dando de reconocimiento, no solamente a los diputados y senadores que combatieron en Malvinas, hubo varios ya a lo largo de la historia, que fueron parte de la gesta de Malvinas. Hoy, en esta composición del Congreso de la Nación, hay muchos familiares y muchas hijas de combatientes de Malvinas que hoy están como diputadas o incluso la vicepresidenta de la Nación. Y también la idea de mantener presente la gesta en la conmemoración y los recuerdos. Así que va a ser unas fechas de acá hasta mediados de junio, donde se conmemora también el final de la guerra, un proceso de malvinización, de reclamo permanente por la soberanía, más allá de que después en los organismos internacionales hoy la posición del gobierno esté más debilitada respecto a ese tema. El Congreso siempre es un faro respecto al reconocimiento incluso de sus propios trabajadores que fueron combatientes de las islas. Claro, exactamente, que hay varios trabajadores de esta Cámara de Diputados y del Senado Nacional que fueron veteranos. No quieren que le digamos ex-veteranos. No, por supuesto, porque siguen siendo combatientes. Combatientes y veteranos de Malvinas. Hablando de la agenda de la Cámara de Diputados, mañana 10:30 de la mañana, reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, encabeza Martín Tetaz. El tema tiene que ver con diferentes proyectos vinculados a modificaciones al financiamiento sindical. Exactamente, las organizaciones sindicales. Veremos qué es lo que pasa. Va a ser una reunión informativa, es decir, no va a haber firma de dictámenes, sí una reunión informativa donde se va a avanzar. Reunión informativa hubo también la semana pasada en esta Cámara de Diputados respecto al tema cambios en el reglamento. Hay varios proyectos, es una iniciativa que le interesa mucho a la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, una comisión que estuvo trabajando bastante en los últimos meses, sobre todo porque hubo varias denuncias por parte de diputados de la Nación, por ejemplo, a la visita que hicieron, que ahora se va a estar cumpliendo un año, varios diputados de la Libertad Avanza, genocidas en el penal de Ezeiza. Bueno, eso pasó por la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamentos, no se terminó de resolver y ahora encaran una nueva discusión.
tiene que ver principalmente con la cuestión de las cuestiones de privilegio, ¿no? Exactamente, exactamente. Y Silvia Lospenato es la presidenta de esta comisión, flamante candidata por el PRO en la ciudad de Buenos Aires con vistas a las elecciones, a ocupar una banca en la legislatura porteña en las elecciones del próximo 18 de mayo. Pero, claro, hay varios proyectos respecto a estas modificaciones del reglamento. Hay proyectos de la propia Lospenato, hay proyectos del diputado Bongiovanni, también del PRO. Está el proyecto del diputado Maquieira, también del PRO, respecto a las cuestiones de privilegio. Él conversó con nosotros la semana pasada y, si les parece, vamos a compartir un fragmento de esta charla con el diputado Martín Maquieira del PRO por la provincia de La Pampa. Es uno de los proyectos que está de mi autoría, que está presentado, que se está debatiendo. Nosotros lo que planteamos son dos cuestiones, una que ya funcionó y otra que podría funcionar. Primero, los diputados naturalmente son actores políticos y tienen una postura política de la realidad, de lo que pasa y objeciones que pueden hacer a un gobierno, a un gobernador, en fin. Con lo cual, muchas veces las cuestiones de privilegio, que son básicamente un planteo que hace un diputado porque fue afectada su garantía, por ejemplo, de su fuero de circulación o de palabra o que pudo haber recibido una amenaza por su función, se tergiversaron y se terminan usando para criticar a otro, para criticar a un gobierno, una medida, en fin, digamos, esto pasó en todos los gobiernos con todos los diputados, acá nadie se puede hacer el distraído. Con lo cual el planteo nuestro para solucionar eso es, primero utilicemos algo que funcionó en la pandemia, que es un momento de determinado tiempo por bloque. Nosotros planteamos para un bloque de 2 o 3 diputados 3 minutos, después 10 minutos para un bloque más grande, 20 para un bloque que tenga una gran cantidad de diputados, donde se pueden hacer consideraciones políticas, críticas, planteos, lo que el diputado quiera, por supuesto, pero tratar de alguna manera que la primera hora de la sesión sea de esas manifestaciones políticas y que no se utilice la cuestión de privilegio, que nosotros la cambiamos el nombre por cuestión de garantía, porque no es un privilegio, sino es una garantía que tiene el legislador de poder circular por el país, que no lo detengan en su función, que pueda decir lo que piensa en el recinto y que no tenga por calumnias o injurias o cualquier cuestión un cuestionamiento judicial. En fin, las garantías que tienen los legisladores y que la cuestión y el planteo de la cuestión de privilegio sea específica para eso en un tiempo de 3 minutos. Con esto se ordenaría más la sesión, se utilizarían las cuestiones de garantías o de privilegio para lo que es y no estaríamos 4 o 5 horas discutiendo temas que le interesan al legislador pero no al ciudadano que está esperando que pueda salir una ley como fue la ley Lucio o cualquiera. Con lo cual en ese sentido la idea es ordenar y también se debate acerca de los tiempos de la sesión. Nosotros tenemos la mala costumbre de sesionar poco, una vez al mes con proyectos que normalmente los poderes ejecutivos tienen. En otros países se sesiona semanal o quincenalmente, entonces bajan los tiempos de las sesiones porque se van tratando los temas. Con lo cual, establecer tiempos de sesión creo que garantizaría que haya más sesiones y que no haya sesiones hasta las 5 o 6 de la mañana, donde no tiene ya sentido muchas veces para el ciudadano que no está viendo ese horario. Con lo cual yo creo que es algo que hay que ordenar, no limitando el tiempo de uno u otro diputado, sino ordenándolo para que el Congreso tenga, por supuesto, una mejor función, los diputados puedan razonar mejor, claro, que hemos votado leyes a la madrugada, donde el cansancio también afecta, y para que el ciudadano pueda, por supuesto, ver mejor una sesión. Bueno, parte de las discusiones que tienen que ver cómo coordinar el trabajo dentro del recinto. Hay diputados de algunos bloques que están queriendo reordenar los tiempos para que se pueda hacer más cortas las sesiones. Y por otro lado, bueno, son 257 diputados y todos tienen derecho a dar su perspectiva, su mirada. Hablen del tema o hablen de otros temas fuera de la agenda parlamentaria que se trata en ese día, ¿no? Bueno, recién hubo una reunión nada más de peticiones, poderes y reglamentos. Se pasó a un nuevo encuentro, todavía no tiene fecha, se van a invitar especialistas, veremos cómo sigue ese debate. Hay posturas también marcadas respecto a no cercenar el uso de la palabra. ¿Vamos a saludar a nuestro invitado? Sí, diputado Eduardo Valdés, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo va? Diputado por Unión por la Patria de la Ciudad de Buenos Aires, distrito que está en el centro. Integrante de esa comisión que dicen ustedes. Integrante, estuvo presente, exacto, es verdad. Fue una comisión que parecía muy cortita al inicio y después se metieron en una discusión reglamentaria interesante. No, es que primero parecía que era Capuletos contra Montescos
y me parece que se pudo escuchar voces que hablaban desde la necesidad de que no se puede cortar, o sea, suprimir, porque me parece ahí el diputado por San Luis, Pipi. el Pipi Alí. Pipi Alí, donde él dice, bueno, yo no integro esta comisión, sin embargo hoy me dieron la palabra, me cuesta mucho hablar en el recinto, porque pertenezco a un bloque grande de 98 diputados, y entonces, ¿cómo hacemos para que todos tengan voz? Porque después a uno lo miden en su lugar de origen por las cosas que hizo ¿Qué puede proponer? aquí. Entonces, a mí me parece que la presidenta de la comisión escuchó y empezó a escuchar otras voces. Alejandro Finocchiaro también del PRO estuvo muy bien en cuanto a la necesidad también de que las voces no se censuren o no se achiquen. Yo creo que es un debate que hoy limitar el uso sirve a los que están gobernando, pero eso es transitorio en esta Cámara de Diputados. Claro. Los que gobiernan hoy no sé si son los que van a gobernar. Entonces, cuando uno hace reglamentos, lo tiene que hacer pensando en los próximos 30 años. Creo que esta ley que tenemos este reglamento que tenemos es de hace 15 años y ya resulta obsoleto. Estaba Pierri, creo. De los 90, sí. De los 90. Sí, bueno, nombró los penatos, habló del año 96, que se hizo el reglamento, estamos casi cumpliendo 30 años. Después hubo algunos parches, ¿no? Sí. Respecto al tema. Pero ¿cuánto ha cambiado la realidad política argentina? Diputado, queríamos preguntarle porque le decíamos, le presentábamos como representante de la Ciudad de Buenos Aires, que es un distrito que ya definió por lo menos su interna dentro de la legislatura porteña, sus candidatos. Hay muchos diputados que se van a presentar de diferentes fuerzas políticas. ¿Cómo ve el inicio de la carrera electoral entonces? Bueno, yo quiero ser sincero, yo apoyo a Leandro Santoro, colega de esta Cámara, vecino de mi ciudad, del barrio de Boedo. Yo vivo en Villa Crespo, no, en Almagro, y él vive en Boedo. Es un desgajamiento de Almagro, Boedo, así que les cuesta, porque esos hinchas de San Lorenzo, de Almagro, claro, y se quedaron allá en Boedo. Pero no, me parece un gran representante de nuestro espacio político, Unión por la Patria, Leandro Santoro, un salesiano, austero en su vida y con muchas convicciones. Creo que es el que más sabe sobre la ciudad de Buenos Aires, pero no tiene un saber teórico, tiene un saber práctico. Esto es lo que a mí me gusta. O sea, Leandro toma el subte, Leandro viaja en colectivo, Leandro practica y usa los servicios públicos de la ciudad de Buenos Aires y habla por su propia experiencia. No tienen que ir a decirle en el marketing, decir que hay olor a pis. No. Leandro no diría nunca eso, porque eso significa otras cosas. No significa... Eso es para el barrio Parque, donde tiene las oficinas Horacio Rodríguez Larrete, donde quizás está el principal público que lo va a votar, pero me gusta cuando Leandro propone que el subterráneo funcione las 24 horas, que se saque el asbesto, los que cuida la salud no solo de los trabajadores subterráneos, sino de los que viajan en el subte, porque hay coches que tienen asbesto. El asbesto es un elemento que ha producido enfermedades cancerígenas tanto en España, que es de donde nos vendieron esos coches, como acá. Entonces, me gusta el que se mete en los problemas concretos de la ciudad, no en los problemas de decir para dentro de 40 años, me parece. Hoy también Santoro dejó en claro, respecto a la situación de Cristina Fernández de Kirchner, que Cristina no es una dirigente de la ciudad de Buenos Aires, pero a su entender puede tener impacto en la campaña. Esta situación planteada, hoy presentó un recurso ante la Corte Suprema. Bueno, a mí me sorprende la celeridad con la cual están queriendo resolver la situación de libertad individual de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad,
que el viernes de la semana pasada fue, al mismo momento que Donald Trump y Marco Rubio, parecía todo sincronizado, al mismo momento que Marco Rubio y Donald Trump se despedían diciendo que no permitían el ingreso de Cristina Kirchner y sus hijos, de Julio De Vido y sus hijos. La verdad que yo no entiendo por qué sus hijos, ¿no? Porque la inocencia es universal y como, a ver, los delitos que tiene denunciados el presidente de Estados Unidos no son los que denuncian a Cristina Fernández de Kirchner y sin embargo puede ser presidente de los Estados Unidos. Medio me llamó una cosa como traído de los pelos, más de una vieja idea de Marcos Rubio, que ya lo había dicho cuando era senador hace 4 años, hace 2 años, como a pedido de un sector político de la Argentina. Bueno, ese mismo día sale el fallo en la Cámara de Casación Penal desestimando el recurso de apelación de Cristina Fernández de Kirchner. Y so pretexto de eso, a las 24 horas de eso, aparece el presidente Milei diciendo que va a ir presa, cuando él siempre dijo que no se iba a meter en la justicia. Y después aparece ayer Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros, diciendo que Cristina va a ir presa. Lo dice en un reportaje. Pareciera que es a pedido de ellos, porque a su vez hoy me tomo el trabajo de leer todos los diarios, y en el diario Clarín, nota de Lucía Salina, y en el diario La Nación, no sale que eso sea lo que va a pasar. Plantean que se presenta hoy el recurso de queja, que tiene hasta las 2 primeras horas de mañana, que eso tiene que darle vista a la Procuración General de la Nación, al procurador. Después del dictamen del procurador va de vuelta a la Corte. Cada uno de los ministros tiene un tiempo para estudiar el caso, que no debe ser fácil, y recién ahí dictaminar, ¿no? No es inminente. Claro, no ha pedido... A ver, ¿saben qué pasa? Cristina Kirchner, a diferencia de Pepín Rodríguez Simón, que fue el que le armó todas estas causas, que lo fue a ver... Porque acordémonos que la causa vialidad es una causa que estaba sobreseída con cosa juzgada, y el juez Ercolini la había desestimado en el año 2007, cuando se presentó, y la manda a Santa Cruz porque dice: yo no puedo juzgar esto, es provincial. La provincia de Santa Cruz, la justicia provincial, desestima. Primera instancia, segunda instancia y Corte Suprema, Superior Tribunal, creo que se llama y ahí quedó, cosa juzgada, a pedido del propio juez Ercolini. Año 2016, asume Mauricio Macri, y coincidiendo que su mujer, la mujer de Ercolini, es la jefa de prensa de Garabano, el ministro de Justicia, oh sorpresa, aparece el director de Vialidad, ¿cómo es que se llamaba? Que hoy es intendente... Iguacel. El director de Vialidad diciendo que se reabra esta causa con una pericia que dice que no hay que reabrirla porque estaba bien ejecutada. Y sin embargo, Ercolini decide reabrir la causa violando el principio universal de la cosa juzgada, y a partir de ahí empieza tribunales que realmente son sospechosos. Yo siempre digo, Cristina Kirchner tuvo la mala suerte que de 12 jueces federales siempre en el sorteo le tocaban 2 jueces federales, Bonadío o Ercolini. No, de 12 la matemática siempre 12 en 12. Y después en apelación le toca a un tribunal que el presidente juega al fútbol en la casa del presidente, el expresidente Mauricio Macri, el fiscal que acusa, también usted acordémonos que a Lula, la Corte Suprema de Brasil, le anula las sentencias porque descubren que el juez hablaba con el fiscal, y eso es causa suficiente para decir que se violaron principios elementales del derecho. Acá no solo salió a la luz y lo dijeron todos los medios y mostraron la foto, sino que al otro día el presidente del tribunal se pone un mate en la boca con el logo del equipo de fútbol que jugaba con el fiscal en la casa de Mauricio Macri, Liverpool, y se nos ríe a todos en la cara. Bueno, eso es el tribunal oral que la juzgó. Ahora va a casación y le tocan los dos que iban a jugar al pádel, a Olivos, con Macri, confesado por ellos, reconocido por ellos, y con 24 entradas a la Casa Rosada en vísperas de sentencias
condenatorias a Cristina Kirchner. Entonces, yo no es que digo lo que yo aspiro, yo quiero la diferencia, como dije, Cristina Kirchner, Julio De Vido, todos los de mi espacio político que fueron requeridos por la justicia se presentaron en todas las instancias. No hicieron la del primero del PRO que convocaron, Pepín Rodríguez Simón, que huyó despavorido y se prófugó de la justicia. Algo debe ser en base a derecho. Yo pido que terminemos con esto de condenar a las personas sin derecho a la defensa, porque esto es lo que ha pasado. Diputado, quería preguntarle, ya como al final de este encuentro, que si va a haber sesión o no el 8 de abril, ¿se está planteando desde su espacio la posibilidad de convocar? Sí, pero no quisiera apresurarme que otros se pongan en guardia. Dejémosle al presidente del bloque que él diga cuándo y que pueda ser con acuerdo de los 129 que tienen que estar sentados en el recinto al momento de la sesión. Bueno, ahí es para tratar el caso Libra. Para tratar la Tema posibilidad central. de la comisión investigadora y de la interpelación a los funcionarios nacionales. Eduardo, gracias por esta visita aquí gracias a a ustedes. Diputados TV. Gracias. Gracias a ustedes. Eduardo Valdés, diputado nacional por Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, parte de la agenda política de la Argentina y cómo va también incidiendo en la política dentro del Congreso de la Nación, lo que nos adelantaba, ver qué va a pasar con posibles reuniones de sesión aquí en la Cámara y las comisiones que van trabajando tranquilamente a lo largo de estas semanas, principalmente, como decíamos, con comisiones informativas, ¿no? Que son las que, en definitiva, se van a poder convocar para esta semana cortita. Exactamente. Porque el miércoles no hay actividad en el Congreso y porque están juntando temas también los diputados para llevar al recinto. Exacto, y están mirando todos también qué es lo que va a pasar con los jueces de la Corte, porque recién contaba el diputado Eduardo Valdés, el tema, la presentación de Cristina va a la Corte. Y hoy una de las presentaciones que hizo fue cuestionar a uno de los jueces de la Corte, Exacto. a Manuel García Mansilla, diciendo que ingresó a la Corte Suprema por decreto en comisión y que además él ya antes en la discusión en el plenario de la comisión, En la de audiencia acuerdo del pública. Senado, en la audiencia pública, había anticipado que de ninguna manera iba a asumir en comisión a la Corte Suprema. Bueno, y finalmente juró 2 días antes de que fue el 1 de marzo, momento en que se habilitaban nuevamente las sesiones ordinarias. De esto vamos a seguir hablando, Fer, después del corte. Así Tenemos es. todavía más entrevistas y repasar un poco para que ustedes tengan idea cuál va a ser la agenda parlamentaria de esta semana. Pausa, quédese, estamos en Diputados Televisión. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Último bloque acá en Pasos Perdidos. Fer, si te parece, repasamos un poco cómo va a ser la agenda para los próximos días. Decíamos legislación del trabajo mañana. Es lo único que está previsto por lo menos para el día de mañana, 10:30 de la mañana. Va a haber, como decíamos, distintos invitados. Están previstos muchos proyectos, entre ellos uno del diputado Luis Picat, que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con las reformas del financiamiento de los sindicatos. Esto tiene que ver con la cuota sindical obligatoria. Hay algunas empresas y algunas ramas dentro del mundo del trabajo donde estés afiliado o no estés afiliado a un sindicato, tenés los descuentos igual del 3% o el 1,5% dependiendo de la condición laboral para aportar al sindicato. Sobre eso quieren hablar, que es una manera también de, bueno, desde la perspectiva de quienes impulsan esta modificación, democratizar el acceso a los sindicatos, pero desde quienes defienden las organizaciones sindicales, una manera de ser coercitivos, ¿no? Porque la defensa que hacen los sindicatos por las paritarias o por cualquier condición laboral te afectan, estés o no afiliado a ese sindicato. Exactamente. Bueno, parte de la discusión que se va a dar mañana, no solo el proyecto de Picat, hay un proyecto de Martín Tetaz, también, hay un proyecto de Campagnoli, de Marcela Pagano, hay un proyecto de Fabio Ketlas, es decir, de Milman, hay uno. Gerardo Milman también, es un amplio abanico de diputados. Exactamente. Bueno, nos vamos mientras tanto a la provincia de La Pampa. Dale. Le damos la bienvenida a Martín Arduaín, diputado nacional del PRO por esa provincia, La Pampa. Aquí estamos Amanda Alma y Fernando Fraquelli saludándolo. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre en contacto con nosotros. Bueno, Martín, una semana en la cual va a estar, por un lado, avanzando en la Cámara de Diputados con algunos proyectos. Recién hablábamos del tema de la Comisión de Trabajo. Otro ojo también mirando un poco qué es lo que va a pasar en el Senado con los jueces de la Corte. Bueno, ¿cómo avisar esta semana de trabajo en esta Cámara sin pensar en un recinto, ¿no? Sin pensar en que vamos a tener sesión en el recinto de la Cámara de Diputados? Bueno, yo creo que los ojos van a estar puestos en el Senado. Se viene una semana de un gran desafío para el Gobierno Nacional, que insiste con la designación de los 2 jueces. Por lo que se dice, los números están muy apretados y no sé si lo van a conseguir, así que todos los ojos puestos en el Senado. Nosotros ya hicimos el trabajo en la Cámara de Diputados la semana pasada, aprobándole el DNU que tanto necesitaba el Gobierno Nacional, y así todo sigue con incertidumbre económica. Hoy vemos que la economía cuesta estabilizarla, así que bueno, esperemos que
el gobierno se deje ayudar, que sepa y que entienda que el PRO es un aliado, que le ha dado gobernabilidad hasta ahora, y parafraseando al presidente, los amarillos son los buenos, ¿no? Que no se confunda, me parece que está confundiendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Y eso, diputado, lo dice en función a las alianzas que se puedan construir de cara al sistema electoral, al proceso electoral que se da este año, o por algunas situaciones donde no hay tanto acuerdo, tanta coincidencia entre el gobierno nacional y el bloque que usted representa? Lo digo totalmente en general, tanto por las alianzas que se vienen, que lamentablemente vemos que en todas las provincias que se ha llamado a elecciones no ha podido ir la Libertad y el PRO juntos, y en muchos casos dándole la oportunidad al kirchnerismo de que vuelva, que era nuestro rival, o sea, la Argentina lo que no quería más era kirchnerismo, lo votó a Milei para sacarse encima el kirchnerismo, y a veces no sé, el agrandarse, el creer que uno solo puede arreglar todo, creo que le está dando una oportunidad. Después en el día a día, porque no nos olvidemos que, como vuelvo a decir, le hemos dado gobernabilidad cuando los otros pedían el juicio político, el club del helicóptero. Nosotros le permitimos gobernar, y muchas veces de gobierno nacional no hay esa reciprocidad. Ahora, Martín, cuando se habla de diferencias entre el PRO y la Libertad Avanza, esas diferencias pueden estar del Congreso para afuera, porque de la Cámara de Diputados o del Senado para adentro están trabajando en conjunto, y entre otras fuerzas son los que traccionan votos para que la Libertad Avanza pueda también acceder a lograr los números que ha logrado en las últimas votaciones en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Totalmente. Me quedo con el discurso de Silvia Lopenato en la última sesión. Fue brillante, explicando cómo el PRO lo ha acompañado sin especular. Yo no sé si en la historia democrática de la Argentina un espacio político ha pensado primero en el país, en la gente, antes que en sus intereses particulares. El PRO lo ha hecho sin dudar, como dijo Silvia, en la parte económica. Muchísimas de sus medidas son las que hubiésemos hecho nosotros, cuando no estaban tan de moda, porque cuando Mauricio lo quiso implementar en 2015-2019, había partes que no se entendieron, o no estaban los tiempos preparados, y hoy parece que está de moda el déficit cero, el equilibrio fiscal, bueno, un montón de medidas que viene haciendo este gobierno nacional. Pero nosotros estamos convencidos. Otras fuerzas políticas, por suerte, también lo acompañan, pero circunstancialmente. Pero el que ha estado siempre y nunca bajó los brazos desde el 10 de diciembre del 23, eso claramente es el PRO. Diputado, y en esa línea de análisis, preguntarle también sobre algunos proyectos que están pendientes de tratamiento aquí en la Cámara, cómo va viendo también la agenda parlamentaria y qué temas le parece a usted que tienen que ser prioritarios. Se estaba hablando de un régimen de grandes inversiones para la producción agropecuaria, se discute en torno también a las retenciones, que en julio cambiaría la situación y se volvería a los parámetros anteriores. ¿Cuál es su agenda en particular aquí en la Cámara? Bueno, yo estoy en Agricultura y Ganadería y en Presupuesto como las dos comisiones más importantes que tengo, y claramente el tema de retenciones es fundamental. La semana pasada, junto a la Fundación Barbechando, estuvimos viendo el mapa de toda Argentina, y hoy los productores están en déficit en la mayoría del país, con este 6% que el gobierno nacional le ha bajado, y aún así no se podría sembrar. La verdad que el esfuerzo que hace el productor argentino con esta carga impositiva y con esta incertidumbre, salir a trabajar es muy difícil. Hay 6 proyectos presentados de baja de retenciones de todos los espacios políticos, así que creo que hay un consenso general para ir bajándolas, para eliminarlas y que no se puedan volver a instalar. El tema es que el gobierno entienda que lo que queremos es ayudarlo y no sacar una ley porque hoy tenemos los votos, sino sacarla en consenso con el gobierno nacional para darle las herramientas y los tiempos para que se pueda acomodar, y si de sacarlas no tener que volver a implementarlas. ¿Y hay consenso para eso? ¿Cómo? ¿Hay consenso, digo, de distintos espacios políticos para llegar ahí? Que si lo mirás bien tenés los números, porque todos los espacios políticos, salvo el Ejecutivo,
hemos presentado proyectos de baja de retenciones, o sea, estamos todos hoy hasta Unión por la Patria, que durante 16 años no quiso tocar el tema de retenciones, hoy las quiere eliminar de plano, o sea que te das cuenta que en algunos sectores también hay una especulación política de desfinanciar al gobierno y de sacarle las herramientas que tiene para gobernar. Pero bueno, en ese escenario hoy hay casi un 100% de acuerdo en eliminar las retenciones. Lo que digo que hay que sacarlas con el cuidado correspondiente, porque lo que nadie quiere es volver a inflación, volver a déficit, a un desequilibrio fiscal, y mucho menos a sacar retenciones y dentro de 3 o 4 meses tener que volver a ponerlas. Pero lo que digo es, hay un espíritu muy bueno para tratar estos temas. El otro tema que dijiste vos de RIDA, que es para grandes inversiones en el campo, que también le vendría muy bien, porque acordémonos que el sector agropecuario, que hoy sigue siendo uno de los sectores que más aportan al gobierno nacional, sin importar el signo político, quedó afuera del RIGI. Entonces, creemos, los que firmamos el proyecto, que el sector agropecuario también tendría que ser alcanzado por este sistema que permitiría grandes inversiones, como dice el proyecto, y sería movilizador de toda la economía. Claro, ahora, usted que nombró la Fundación Barbecheando, y a ver, hace un poco tiempo, casi en nexo con ellos, se reunieron con legisladores de Brasil también para analizar la situación del campo en Brasil en comparación también con la República Argentina. ¿Cómo estamos comparándolo país con país? Bueno, ellos nunca tuvieron retenciones, así que te imaginás, no pueden entender ninguno, no solamente Brasil. Son muy pocos países en el mundo que puedan creer que Argentina y los productores argentinos puedan producir en estas condiciones. Es inentendible. Pero ahí también lo que vimos, y esto no es relato, son números, cuando vos ves el momento que Argentina pone retenciones, empezamos a quedar fuera del mapa de producción, quedan miles de productores en el camino, y es lo que nos ha llevado hoy a una economía. Hoy el campo argentino podría estar, pero tranquilamente produciendo el doble e invirtiendo el doble, y como te dije hoy al principio, los números están en rojo en todas las economías. Así que imagínate el desastre. Eso desde lo económico. Y después de lo productivo que uno, o de lo político, mejor dicho, el ejemplo de Brasil es muy bueno, porque el sector agropecuario hizo lo que la política no pudo. Unir a los distintos sectores políticos atrás de un objetivo. Y eso es lo que se está intentando en Argentina, decir, el otro día en esta reunión que yo te digo de Barbechando, estaban todas las fuerzas políticas. Y eso no quiere decir que uno coincida en todos los términos, pero quiere decir que vos te podés sentar a pensar, a debatir, a pensar un proyecto en común, más allá de la postura política. Si vos los dejás nada más que a la política, bueno, hoy, en 200 años de historia, Argentina no lo pudo hacer. Por último, diputado, usted comentaba que también es parte de la Comisión Presupuesto. Distintos bloques políticos a lo largo de las últimas sesiones han reclamado de algún modo la posibilidad de que el Gobierno Nacional envíe un presupuesto para la última parte del año. Hay un presupuesto prorrogado por segunda vez. El año pasado, a mediados del mes de octubre, se retiró el proyecto de presupuesto del debate que se estaba dando, se clausuró el debate en definitiva en la Comisión de Presupuesto. Desde ese momento hasta ahora, por sí sola la Comisión de Presupuesto no se ha reunido. ¿Qué les explica el diputado Espert a los miembros de la comisión, sobre todo a los bloques más aliados, con quienes tienen más afinidad, respecto de cómo va a seguir la situación en relación a este tema? Mirá, el PRO desde el día 1 reclamó el presupuesto. El año pasado, el primer año, bueno, pudimos permitirle al presidente gobernar con el presupuesto del 2023, pero este año queríamos el presupuesto, lo reclamamos en cada oportunidad que tuvimos, no solamente a Esper, sino en oportunidad que tuvimos dijimos Argentina necesita un presupuesto 2025, pero también hay que entender lo que pasa, que es lo que te dije hoy de los legisladores. Hoy el gobierno, no estoy diciendo nada nuevo, no tiene los legisladores para defender un presupuesto equilibrado. Si mandan un proyecto de presupuesto realmente... Fíjate lo que pasa con retenciones, que Unión por la Patria, que siempre nunca dudó en tener retenciones, hoy las quiere sacar. Entonces vos decís, ¿quiere apoyar al campo argentino o quiere desfinanciar al gobierno nacional? Bueno, con el proyecto de presupuesto, que ahora se rasgan la vestidura diciendo cómo el gobierno nacional no manda el presupuesto, si se ponen de acuerdo te hacen un desastre con el presupuesto y les sacan la herramienta más grande que tiene el gobierno nacional, que es esto de baja de inflación, equilibrio fiscal. Entonces,
los mismos que hoy reclaman y dicen, no, Argentina no puede no tener un presupuesto, son los que estaban preparados para hacer un desastre con ese presupuesto. Así que esa es la excusa, si vos querés, en buenos términos, que el gobierno nacional tiene. Nosotros seguimos insistiendo que Argentina necesita un presupuesto como lo necesita una economía familiar o cualquier negocio. Vos tenés que saber dónde estás parado, Claro. con qué herramientas estás y qué previsibilidad le vas a dar a todos los sectores. Martín, hablando de un tema netamente político, en la provincia de La Pampa, en su provincia, La Libertad Avanza, el PRO, ¿podrían lograr entendimientos e ir juntos a las elecciones provinciales o nacionales con candidatos en conjunto, o ve también que se puede dar en un escenario como el que se dio en la ciudad de Buenos Aires? No, todo, hacer futurología no lo sé. Con La Libertad Avanza tenemos excelente relación, estoy en contacto permanente con sus dirigentes, como también con otras fuerzas políticas. Nosotros en La Pampa tenemos 40 años del mismo signo político, desde que volvió la democracia, o sea, no pueden culpar a otro de lo bien y de lo mal que se han hecho las cosas. Tenemos mucho para hacer, quedó una provincia relegada en muchísimos aspectos, en la cantidad de población quedamos entre las provincias más chicas, se ha cerrado la provincia, muchas veces dicen La Pampa es una isla y acá lo estamos sufriendo literalmente, ha quedado una de las poblaciones más chicas, falta de inversiones, de hecho la Pampa no adhirió al RIGI, no tiene diálogo con el gobierno nacional, entonces lo que digo es, no solamente La Libertad Avanza y el PRO, sino todos los que queremos un cambio para La Pampa, tenemos que estar trabajando y dispuestos a sentarnos en una mesa más grande, por ahí a veces relegando algunos intereses particulares o partidarios, pero pensando en esta oportunidad que tenemos de hacerle fuerza al PJ kirchnerismo de La Pampa, que te vuelvo a decir, hace 40 años que gobierna y está haciendo agua por muchos lados. Gracias, diputado Ardoaín, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Lo vemos en cualquier momento en las actividades que están previstas para esta semana. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Buenas tardes. Martín Ardoaín, diputado nacional del PRO por la provincia de La Pampa. Exactamente. Estábamos repasando un poco las actividades que están previstas para esta semana. Sí. Tenemos algunas más que tienen que ver ya con el día jueves, porque el miércoles 2 de abril es feriado nacional por la gesta de Malvinas. El jueves es el día más fuerte con varias actividades parlamentarias. A las 10 de la mañana va a estar la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente. Van a estar asignando sus autoridades vacantes y también hablar de alguna agenda de trabajo para este año 2025. Luego a las 11 de la mañana va a estar la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Allí se va a estar recibiendo a el Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado de Israel, en conjunto estas dos instancias, para recibir a la señora Karina Engelbert, que es ciudadana argentina que estuvo secuestrada por el grupo terrorista Hamas durante el 7 de octubre hasta el 27 de noviembre del 2023 en la zona de Franja de Gaza. Viene esta comisión que conduce la diputada Ahmad del PRO relevando y trabajando fuertemente con familiares de los argentinos que estaban retenidos en Gaza y quienes fueron liberados. Luego hay comisión de discapacidad a las 14 horas con la declaración de emergencia nacional en materia de discapacidad. Estuvieron reuniéndose la semana pasada también con salud. Me parece que lo que nos contaba el diputado Arroyo la semana anterior, presidente de esta comisión, queda todavía articular con la comisión de presupuesto, que como decíamos con el diputado Ardoaín hace un ratito, desde mediados de octubre no se reúne por sí sola, ¿no? Claro. Fue parte de plenarios, de la comisión sobre todo de legislación penal, respecto al dictamen de baja edad de imputabilidad, pero después no hay noticias de esta comisión, que es la más importante del Congreso, ¿no? De cada una de las cámaras. Ante la falta de presupuesto, ante políticas de recorte en distintas áreas de la República Argentina, la Comisión de Presupuesto es la comisión en la cual muchos de los proyectos terminan ahí desembocando. Y claro, y ahí hay un equilibrio que hace el diputado José Luis Esper entre las pretensiones de los diferentes bloques a partir de los diferentes proyectos que tienen que pasar, cuando tienen que pasar por presupuesto porque necesitan partidas. Exacto, y además también dar cuenta que el debate por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional se trasladó a la Comisión de Trámite Legislativo, donde se analizó la validez o no del DNU 179/25, que habilita al Ejecutivo Nacional a tomar este nuevo endeudamiento de facilidades extendidas, y no por las comisiones de presupuesto ni de economía, ¿no? Que son dos comisiones distintas en la Cámara de Diputados, es una misma en la Cámara de Senadores,
pero donde en general los funcionarios van a hablar para quienes son más expertos en la materia económica. Bueno, en este caso pudieron participar de la reunión, pero no formaron parte del debate, algo que ya quedó igual un poco más antiguo, porque hace 2 semanas se aprobó aquí en la Cámara la validez de este DNU, que tuvo 129 votos a favor, ¿no? Así Ahí es. en el límite del quórum, había más diputados presentes, pero no necesitaba mayorías especiales, sino la mitad más uno de quienes estaban integrando en ese momento la sesión. Llegó justito con los votos. Bueno, y para el oficialismo fue misión cumplida, a partir de cómo también se desarrollaron no solo esta última sesión, sino la sesión anterior, con distintos emplazamientos que pidieron desde Unión por la Patria, las discusiones que hubo entre legisladores nacionales. Para el oficialismo cumplió el hecho de, por un lado, no haber habilitado emplazamientos para tratar otros temas en comisiones, como los que buscó llevar adelante el bloque de Unión por la Patria, y por el otro lado logró lo que es la validación del DNU del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual autoriza a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que por ahora todavía no está resuelto, que están todavía en negociaciones entre el oficialismo, el Ejecutivo Nacional y los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, y que el ministro de Economía en las últimas horas, que dio algunas entrevistas, estuvo señalando la segunda parte del mes de abril como un momento donde se podría rubricar este acuerdo, en coincidencia con la visita por ahí del jefe de gabinete aquí a la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, exactamente. Habrá que ver cuál es la fecha. Todo está indicando que va a ser después del feriado de Semana Santa. Que es 18 y 19 de abril. Exacto. Así que seguramente será para la semana del 2021. Exacto. Por ahí, en esa, digamos, ya casi en los últimos 10 días del mes de abril va a coordinarse la presencia del jefe de gabinete. Las preguntas ya han sido enviadas, se habilitó el jueves, el viernes, para que los legisladores, por intermedio de los presidentes de los bloques, le envíen a la jefatura de gabinete las preguntas. Obviamente no solo, y ahí quedó en claro también respecto a la convocatoria, no solo preguntas respecto a la marcha del gobierno, sino también se habilitó para llevar adelante las preguntas de los expedientes que han tenido ya dictamen de comisión respecto al tema del caso Libra. Sí. Recordemos que en el caso Libra hay pedidos de interpelación, hay pedidos de informes concretos al Poder Ejecutivo Nacional, más allá de que hay un pedido de crear una comisión investigadora. Se habilitó para que los legisladores, y obviamente gran parte de las preguntas tienen que ver sobre ese tema, y van a ser las primeras, digamos, fundamentaciones, aclaraciones que el Gobierno Nacional preste institucionalmente aquí al Congreso por intermedio del jefe de gabinete cuando venga Guillermo Francos, iniciando lo que va a ser este periodo 2025 de presencias del jefe de gabinete aquí en el Parlamento Nacional. Sí, hay que recordar que la última vez fue por escrito al Senado, no, fue presencialmente al Senado de la Nación los últimos días del mes de noviembre, y que le corresponde desde el 1 de marzo al 30 de noviembre, una vez por mes, concurrir a cada una de las cámaras. Es obvio que el primer mes, en marzo, es más complejo habilitar este procedimiento, porque los legisladores tienen que enviar preguntas. Hay un plazo para que se envíen preguntas, se devuelve ese informe de manera escrita, y luego sobre ese informe escrito el jefe de gabinete hace una síntesis y empieza así a responder ante las distintas preguntas de los bloques algunas posiciones que tiene el Gobierno Nacional. Así que todo eso se va a ir desplegando en este mes, en lo que queda de este mes, sobre todo después del feriado de Semana Santa, y también la discusión del Fondo Monetario Internacional va a estar presente en esa reunión. Bueno, lo más próximo, mañana 10:30, Comisión de Legislación del Trabajo, la encabeza Martín Tetaz. Nos vemos mañana. Esto ha sido todo por hoy. En Paso Dos Perdidos, sigan aquí en la continuidad informativa de TV. Adiós. Gracias, nos reencontramos.